Buenas noches, estimados alumnos. Sean nuevamente bienvenidos a esta clase introductoria de la asignatura Mecánica de Suelo IG34. Entonces, como les estaba comentando, cuando yo estudié, se utilizaban muchísimas tablas y gráficos. ¿Y por qué creen ustedes que se estudiaba de esa manera? Creo que la tecnología en ese momento, bueno, nuestra tecnología no era tan necesaria, pues todo se hacía manualmente y bueno, con el conocimiento de cada uno. Por ahí van las ideas. Cuando yo estaba cursando, por ejemplo, una asignatura que se llama Métodos Numéricos, había un compañero que él agarraba y se pasaba a veces hasta media hora programando todo en la calculadora programable que él tenía. Él tenía una HP, él no tenía HP, él tenía era la Casio 880. En esa época era Casio 880, pero la HP era mucho más poderosa. O es, la mía está por ahí arrumbada. Entonces, no se tenía como ahora que están esas cantidades de aplicaciones en el teléfono para resolver los problemas. Entonces, si ustedes hoy en día buscan en internet, pero tablas termodinámicas, ustedes las van a conseguir mucho más fácil que como yo, y es mucho más fácil que como yo les enseñé a usar el cuatrimestre pasado, cuando leí termodinámica del grupo de Lorena, porque eso era lo que había. Entonces, ahora es mucho más sencillo porque las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición nos simplifican, pues las operaciones, los cálculos y todo lo demás. Sí. Por ese motivo, cada día necesitamos más de la tecnología. Y imagínense ustedes desde el 2020 en adelante, con todo este problema que hemos tenido a nivel mundial, hemos usado tecnologías que ya existían. Realmente esto existía desde hace más de 10 años, pero no se le daba el uso porque no se veía la necesidad de aplicarlo. Y se tenía muchísima desconfianza a los ambientes virtuales de aprendizaje. Pero la realidad es que yo estoy usando este tipo de tecnologías desde el año 2009. Yo hice un estudio, un posgrado que fue con España y nos reuníamos por este medio. Entonces, pero el uso era muy limitado y no como está hoy en día. Entonces, ese tipo de competencias a mí no me las enseñaron en la universidad. Esas las aprendí yo sobre la marcha. Igual que muchos elementos que uno adquiere con la experiencia profesional. Entonces, volviendo al tema del currículo, esas asignaturas están encadenadas, digamos, y forman parte de una escalera, donde hay una serie de conocimientos previos que te van a servir para futuras aplicaciones. Por ejemplo, en lo que es la mecánica de suelo, nos apoyamos en conceptos de la estática, de la dinámica, de la mecánica de fluidos y de la resistencia de los materiales y de la mecánica de sólidos. Y seguimos con el programa. ¿Se ve el programa de la asignatura? Sí, profesor. Entonces, objetivo general, conocer y determinar las propiedades mecánicas de los suelos. Porque el suelo tiene propiedades, así como tiene propiedades el agua, así como tienen propiedades las rocas, así como tienen propiedades los gases. Veamos entonces nuestros objetivos específicos. Identificar los diferentes tipos de suelo. Entonces, por ejemplo, tenemos suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos limosos, suelos de grano fino y suelos de grano grueso. Esas son algunas de las clasificaciones de los suelos. Conocer la formación de los diferentes tipos de suelo a través del tiempo y la capa superficial de nuestro planeta. Entonces, muchos suelos son de origen volcánico. Entonces, toda esa serie de factores ambientales que ustedes han estudiado ya en otras asignaturas, por supuesto que modifican el suelo. Realizar el muestreo de suelo aplicando procedimientos adecuados para cada caso. Realizar el análisis granulométrico de cada suelo. ¿A qué le suena eso de análisis granulométrico de cada suelo? ¿A qué le suena? Como medición. Por ahí vamos. ¿Qué es análisis? Análisis es estudiar, ¿cierto? Es determinar, es medir. ¿Y qué significará eso de granulométrico?
Ahí sí se las dejo, profe. La primera vez que escucho eso. Bueno, esta es una palabra que es compuesta, fíjense, vamos a desglosarla en dos. Granulo y métrico. Métrico viene de medida, sistema métrico. Entonces, gránulo viene de grano. Entonces, es la medida de los granos. Entonces, lo que se hace en el análisis granulométrico es determinar los diferentes diámetros de una muestra de suelo. Una muestra de suelo puede tener diferentes tamaños de grano. Imagínense los granos. ¿Han comprado arroz alguna vez, cierto? Sí, Ustedes ven que el arroz tiene en un paquete de arroz tiene varios tamaños de grano. Hay granos largos y hay granos pequeños. Esos son diferentes tamaños de grano. Lo mismo pasa con el suelo. Si nosotros tomamos una muestra cualquiera de suelo, podemos observar que hay diferentes tamaños de grano. Y entonces, análisis granulométrico es determinar el diámetro de esos granos. Y en base a la cantidad de granos de cada diámetro, el suelo tiene una clasificación. Entonces, ¿y para qué queremos hacer eso? Se preguntarán ustedes. ¿Qué crees tú, Francisco? ¿Para qué queremos hacer ese análisis granulométrico? No, profe, ahí sí me la puso dura, la verdad. No, bueno, tranquilo. Queremos, y por allá, Lorena, ¿qué crees tú? ¿Para qué queremos hacer análisis granulométrico de un suelo? yo digo que para determinar si es apto para algo, o sea, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, si quiere tipo, no sé, como construir algo, necesitas analizar el suelo en el que lo vas a construir. Así que supongo que, no sé, me sonó a eso. Muy bien, por ahí es la idea. Entonces, el análisis granulométrico es uno de los diferentes análisis que yo hago en un suelo para saber si es apto para un tipo de actividad. Entonces, este, ustedes fueron suficientemente curiosos y observadores de detenerse a ver el proceso de construcción de la línea 2 o la línea 1 del metro, o si viven en el oeste, han visto lo que hacen cuando van a hacer los pilotes esos de las columnas que utilizan para soportar las vías del metro. No, nunca lo he visto. Bueno, yo he tenido, no sé si la dicha o la de que he estado, cuando están haciendo la línea del metro, vivo por la zona. Entonces yo sentí completo la construcción de la línea 1, línea 2 y ahora de la línea 3, porque me he ido mudando y el metro me ha ido persiguiendo. Entonces, lo primero que hacen ellos es hacer los estudios de suelo. Y esos estudios de suelo se aplican diferentes pruebas, entre ellas el análisis granulométrico, para de esa manera determinar, mira, si el suelo es arenoso, si el suelo es arcilloso, si el suelo es un suelo pedregoso. Y ese análisis es un análisis básico que se realiza. Eso lo vamos a ver, parte de lo que vamos a ver aquí en este curso. Siguiente objetivo, determinar por medio de un análisis los límites de consistencia de los suelos. Entonces, eso de determinar los límites de consistencia va también muy orientado a lo que es determinar si ese suelo, desde el punto de vista estructural, puede soportar una construcción, una estructura. Y pruebas de compactación. Veamos un poco el contenido. Introducción a la mecánica de suelos y rocas, características generales. Entonces, acá vamos a ver cómo se identifican rocas en el campo, por el color, por su dureza. Sabemos que por su dureza, ¿cuáles son los tres tipos de rocas más comunes según su dureza? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, Por allá. Y ve, ¿se acuerda cuáles son los tres tipos de rocas según su dureza? no, profesor. ¿Y Francisco? No, profe. Bueno, por ejemplo, los tres tipos de rocas fundamentales son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. ¿Les suena ahora esos términos o todavía no se acuerdan? Sí, ahora sí, profe. Ok. Sí, ¿Cuáles ahora son esas? sí. Ah, ahora sí. Vean que sí saben, me pasa que tienen que escudriñar a todo su cerebro. ¿Cuáles son las rocas ígneas? Les doy un pequeño ejemplo. El granito es una roca ígnea.
El granito se usa mucho en la construcción. Lo utilizamos para pisos y lo utilizamos también para hacer estatuas y también lo utilizamos en los suelos de cocina porque es una roca extremadamente dura, es una roca ígnea y de paso es una roca que es muy bonita. Entonces, el granito es una roca ígnea y las rocas ígneas son rocas de origen volcánico. Recuerden ustedes que cuando el magma sale del centro de la Tierra a través de los conos de los volcanes y se solidifica, lentamente se forman esas rocas ígneas. Entonces, las rocas ígneas tienen una gran dureza y geológicamente son las rocas más antiguas que tenemos en el planeta. Entonces, a nivel mundial hay regiones, de acuerdo a la edad geológica de cada lugar, tendremos diferentes tipos de roca. Entonces, de verdad que se las digo aquí donde hay rocas ígneas. Hasta donde yo sé, aquí en Panamá no hay granito. Así que, donde hay rocas ígneas en este momento no recuerdo. Tenemos las rocas sedimentarias que, como su nombre lo indica, vienen por la acumulación de sedimento. Y por último, las rocas metamórficas, que son como una combinación, o sea, donde hay dos rocas que van interactuando entre sí y con el paso del tiempo y todos los agentes que la rodean, se genera un nuevo tipo de roca que es la roca metamórfica. Entonces, después tenemos el suelo, origen y formación, constitución interna del globo terrestre, suelos residuales transportados, características físicas de los suelos. Dentro de las características físicas de los suelos, por ejemplo, podemos mencionar los límites de plasticidad, el límite líquido, podemos también mencionar la capilaridad, entre otras características de los suelos. Luego, tenemos cómo son los procesos de obtención de muestras. Aquí se mencionan pues varias técnicas, pues. Luego tenemos identificación y clasificaciones de los suelos, clasificación de acuerdo al clima, clasificación universal, clasificación de los suelos gruesos y finos. Suelos de grano grueso, suelos de grano fino. Por ejemplo, la arena de playa, ¿qué tipo de grano creen ustedes que es? Fino. Fino. Muy bien, igual que la arcilla también se considera que es un grano fino. Pero ciertas arenas que están en los ríos son arenas más gruesas y se considera entonces que son suelos de grano grueso. Entonces, el tema 5, que tenemos lo que les mencioné, que es el análisis granulométrico que se hace con un ensayo, si no me equivoco, si no me recuerdo, ASTM C136, donde ASTM es American Society of Testing and Materials. Entonces, ese ensayo te describe cómo se hace para hacer ese muestreo de suelo. Que básicamente es un ensayo con diferentes tamices. Y tenemos entonces el tema 6, que son los límites de consistencia. Tenemos el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción. Y por último tenemos el tema de compactación. Sí. Este curso es bastante, dentro de todo es cómodo. No es tan, me parece que no es tan largo en comparación con el curso de mecánica de suelos 2, que sí es mucho más largo. Este me parece que es mucho más digerible, más realizable. Me imagino que como para ustedes no es tan necesario toda esa temática del suelo desde el punto de vista estructural, que si es para los ingenieros civiles o para los ingenieros de geociencia, entonces no se ve todo el detalle que se ve, por ejemplo, en mecánica de suelos 2, que sí es mucho más largo el programa. Entonces, como bibliografía, vamos allá. Estos son los libros que recomienda el programa. Este es muy bueno. El de Crespo Villalaz. El de Juárez Vadillo también es muy bueno. Este, la verdad, que es un libro ya bastante antiguo. Yo de verdad que no. Lo malo de estos libros que, bueno, son realmente las ediciones que se consiguen por allí en internet son un poco antiguas. Entonces, son muy buenos, pero tampoco no son muy agradables de leer porque son libros antiguos, es otra diagramación, son otro tipo de letras. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta asignatura? Entonces, esta asignatura, recuerden que es semipresencial. Entonces, vamos a tener a la semana, hasta que nos digan lo contrario y esperemos que se mantenga así. Vamos a tener los martes, salvo el día de hoy, porque estoy de viaje.
nuestra sesión presencial allá en La Latina, que si no mal no recuerdo es en el aula I05, en el edificio de ingeniería, aula 5, que está en la planta baja. Correcto, estoy sentada en él en este momento. Ok, perfecto. Y los días viernes es la clase que es semipresencial, las cuales daremos con este mismo enlace. Este enlace ya queda ya programado, ya lo puse en la plataforma, así que este será el enlace que usaremos. Entonces, esperemos poder trabajar de forma semipresencial, porque a mí en lo personal me gusta mucho más el sistema presencial. El tema virtual tiene muchas ventajas, no me gusta mucho, para serles honesto. A mí me gusta ese contacto con ustedes en aula, me gusta trabajar con el tablero. Entonces, la verdad es que, bueno, eh, el cuatrimestre pasado fue la primera vez que dicté clases de forma virtual. Entonces, de verdad que me gusta mucho más trabajar presencial. De tal manera que los exámenes los vamos a tener allí en clase. Y bueno, por supuesto que el día del examen tendremos pues exclusivamente eso. Entonces, hasta ahora he pensado en tener 3 exámenes. ¿3 exámenes o parciales? Bueno, 2 exámenes parciales. Ok. O sea, cuando hablo de examen, o sea, recuerden ustedes que las asignaturas hay evaluación continua. Entonces, por ejemplo, el primer parcial sería de las unidades 1 y 2. El segundo parcial, por ejemplo, de las unidades 3 y 4. Eso lo podemos conversar con calma a lo largo del cuatrimestre, ¿ok? Y el último parcial sería de las unidades 5, 6 y 7. Parciales. No sé si algunos colegas suelen hacer exámenes finales. Yo nunca he aplicado exámenes finales. ¿Vieron? Jamás. ¿Y eso por qué? Porque siempre las asignaturas son acumulativas. ¿Y en qué sentido las asignaturas son acumulativas? Que todos los conceptos que ustedes aplican en el primer parcial tienen que dominarlos bien, porque esos son la base para lo que se estudia para el segundo parcial y así sucesivamente hasta el tercer parcial. No quiere decir que yo de repente en el tercer parcial, que es donde se va a hablar, por ejemplo, el tema de compactación, les vaya a preguntar los conceptos de suelo ni nada de eso. Pero ustedes tienen que dominar esos conceptos para poder entender todo lo que viene. Y a eso me refiero cuando digo que la materia es acumulativa. Igual, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un estudio de impacto ambiental, ustedes van a demostrar allí todo lo que aprendieron a lo largo de los 12 cuatrimestres de la carrera, aquí en la Latina. ¿Entienden? Ahí ustedes van a demostrar sus competencias en ciencias numéricas, van a demostrar sus competencias en física, sus competencias en Excel cuando tengan que hacer los informes, sus competencias lingüísticas cuando tengan que redactar los informes y sus competencias técnicas. Por ejemplo, el uso de los aparatos de Casagrande, que son los que se usan para determinar el límite líquido y el límite plástico. Si saben hacer las pruebas de granulométricas, todo eso ustedes lo van a demostrar allí en un informe que ustedes van a presentar cuando trabajen para una empresa o Dios primero sean consultores independientes. Y entonces eso nos da chance también de aplicar, de poner algunos casos prácticos. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado tuvimos 2 casos prácticos, que eran unos artículos científicos con temas de actualidad de la mecánica de suelo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que serían entonces los parciales? Supongo que teóricos, prácticos, estoy hablando, disculpen, teóricos, prácticos, en el sentido de que, pues, se estudia lo teórico del tema, pero también como en el cuatrimestre pasado con la materia, que habían problemas de resolver y también habían como preguntas de desarrollo. Exactamente. Muy bien, así mismo es. Así mismo es. Vamos a tener entonces en los exámenes un componente teórico y un componente práctico que son ejercicios. Entonces, por ese motivo yo también les voy a ir asignando
en cada tema que vayamos viendo, bueno, hay temas que son teóricos y temas que sí requieren ejercitación práctica. Por ejemplo, el tema 1 es un tema fundamentalmente teórico, igual que el tema 2. Sí. Pero ya, por ejemplo, ya acá aquí, por ejemplo, en lo que son propiedades del suelo, hay propiedades donde se resuelven problemas. Entonces, vamos a tener, como bien dijo Lorena, los exámenes van a ser de tipo teórico-práctico. Van a tener aspectos teóricos y aspectos prácticos. Y posiblemente una tarea. Sí. Todavía no he establecido la ponderación de los exámenes ni de las tareas. Se las comparto para la siguiente clase. ¿Ok? Y entonces vamos a apoyarnos también en la plataforma. Vamos a apoyarnos en la plataforma y la vamos a utilizar para compartir material. Ya ustedes creo que han entrado ya porque yo les publiqué el link de la clase en la plataforma. Vamos a ver, voy a compartir un momento el aula. Entonces, aquí estamos, un par de colegas realizando acá un terreno. Fíjense lo que tenemos acá. Esta imagen es bastante ilustrativa. Miren que tenemos rocas de diferentes tamaños. ¿Se aprecia? Y también tenemos en el suelo partículas de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué harían ellos acá? Ellos tomarían diferentes muestras de diferentes lugares a diferentes profundidades y con eso pudieran generar una muestra consolidada y con eso tienen una aproximación general de cómo es el comportamiento del suelo. Y de allí, bueno, determinarán qué tipo de tratamiento hay que aplicar de acuerdo a lo que deseen hacer, si desean construir un edificio, si desean construir una casa, o sea, depende de la aplicación que se quiera. Entonces, estoy compartiendo el aula virtual, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, entonces aquí está, bueno, está la bienvenida, aquí está pues un poco lo que es un pequeño resumen de lo que es la información. Evaluación diagnóstica, bueno, realmente no la he preparado. Voy a preparar y se las voy a dejar como tarea, una pequeña evaluación diagnóstica que me van a completar acá. Tablero de anuncio, bueno, y consultar al profesor. Y acá a partir de estos módulos es que es donde voy a ir publicando los diferentes materiales que vamos a estudiar. Como son 7 temas, vamos a llegar aquí hasta el módulo 7 solamente. Entonces, en el módulo 1 les voy a compartir material sobre el primer tema. El programa de la asignatura debo colocarlo acá. Igual que el plan de evaluación. Aquí hay un plan de evaluación aquí pero no, aquí se habla de un proyecto final. 2 investigaciones, trabajos grupales y 2 exámenes parciales. La verdad que yo prefiero trabajar con 3 exámenes. Y sí con las investigaciones y con un pequeño trabajo grupal. El proyecto final, pues, ahorita en este momento no lo planifiqué realmente. Entonces, vamos a trabajar con exámenes. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Hasta ahora no, profesor. Ok, sí, ¿usted utiliza algún, no sé, instrumento exótico para la materia? ¿Cómo que instrumento exótico? No sé, algo de medición, algo así. Me dijeron que eso se utilizaba mucho en esta materia. Bueno, aquí deberíamos tener los laboratorios, que es Ok, interesante. Entonces, eso es un tema que todavía debo consultar. ok, El perfecto. cuatrimestre pasado, lamentablemente no pudimos tener los exámenes en esta asignatura, los laboratorios, perdón, en esta asignatura, que hubiera sido muy interesante que hubiéramos ido al laboratorio para hacer los ensayos de Casagrande. Eso tengo que consultar si en el laboratorio tenemos el aparato de Casagrande, donde lo que tenemos es una cuchara
y esa cucharita va golpeando una muestra de suelo y con eso uno va midiendo, vas midiendo la humedad y la compactación con la cuchara de Casagrande. Entonces, eso te permite después hacer tu análisis, un análisis, obtener unas tablas, hacer una regresión lineal, pero semilogarítmica. Entonces, con eso después determinamos el límite líquido. Para el límite plástico, lo que hacemos es tomamos unas muestras de suelo, hacemos unas esferas y después lo vamos estirando como que nace palitos de masa hasta que tengan más o menos 1/8 de pulgada. Eso debería hacerse también en laboratorio. Y también está, por ejemplo, para el ensayo de granulometría, tienes que tener el aparato que tiene como 7 u 8 tipos de tamices, o tú vas colocando la muestra en el último tamiz, que es el más grueso, el primer tamiz, perdón, y a medida que vas descendiendo hacia el último tamiz, vas cambiando el diámetro de la malla. Y entonces colocas eso allí y él comienza a sacudirse y después al cabo de cierto tiempo que finaliza la prueba, tú lo que haces es que tomas el peso que hay en cada una de las capas y con eso determinas la composición porcentual en peso de la muestra. Eso debería estar también en el laboratorio. Y lo último, bueno, para las pruebas producto. ¿Ok? Entonces, tengo que ir la semana que viene, cuando estoy por allá por Panamá, Dios mediante, el día martes, voy a preguntar en el qué tenemos en el laboratorio para hacer las pruebas prácticas de laboratorio, que es muy, 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 muy interesante, de verdad, lo que se hace allí. Y ese, por ejemplo, ese análisis granulométrico se aplica también en otra ciencia. Se aplica, por ejemplo, en la industria agrícola, en lo que son las industrias que preparan alimentos balanceados para animales. También aplican granulometrías porque ¿han visto alguna vez el alimento que comen las mascotas? Los Sí, perros, profe. Ajá, ven que por ejemplo hay alimentos para perros que son como, como unos tabaquitos, como unos cilindros chiquiticos. Sí. Esos cilindros se llaman sí, sí. pellets. Y esos pellets tienen diferentes granulometrías. Y el análisis que lo hacen es igualito al que hacen con el ensayo ASTM C136. Y ahí lo que determina es la cantidad para saber la cantidad de quebrados que tiene y lo que está como polvo fino. Entonces, eso hay ciertas tolerancias. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la industria del arroz. En la industria del arroz, si ustedes son curiosos y han visto alguna vez algún paquete, se dice tanto porcentaje de granos enteros y tanto porcentaje de granos partidos. Entonces, yo estuve entre ayer y hoy, estuve visitando unas empresas de arroz, unos molinos, y bueno, me dieron un tour bastante interesante. Es bien, bien interesante todo eso. Para que ese paquete de arroz llegue hasta ustedes, miren que pasan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tienes un 70% de granos enteros que tienen como 1 milímetro o 2 milímetros, bueno, eso debe tener como 10 milímetros de largo, mejor dicho. Y el grano partido es el grano que es menor a eso. Entonces, de acuerdo a la calidad del arroz, tú tienes de 70 y de 95%. Yo prefiero el de 95% de granos enteros. Me gusta mucho más. Entonces, sí, esta es una asignatura que ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer una salida de campo, que es bien, bien, bien interesante. Que vayamos allá, tomemos diferentes muestras en un terreno y después nos llevamos al laboratorio. Pero eso sí, verá que no me comprometo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, inquietudes, dudas? No, profe, todo claro. No, No profe. sé, ok. ¿Ustedes conocerán a algunos otros compañeros que tengan por inscribir esta asignatura, que estén por allí pendientes de inscribirse, que la deban cursar o solamente vamos a estar ustedes tres y yo? Creo Bueno, que profe, hay otro compañero, pero no estoy segura. según tengo entendido, hay muchos estudiantes que todavía no se han podido matricular y otros que no le han validado el pago. Así que no les aparece la materia. Ah, ok, bueno, el cuatrimestre pasado a una muchacha, miren, vio los primeros 2 exámenes y solamente le faltó el último examen y no lo pudo tomar por temas de pago. Y bueno, me dio bastante No, dolor. Pokémon legendario. ¿Cómo? Ay, profe, perdón. Me dio bastante,
Me dio bastante pesar con la muchacha porque iba bastante bien y bueno, ya básicamente estaba aprobada y bueno, al final yo cargué las notas que tenía de ella, pero al final las notas finales nunca resolvió y no pudo aplicar al último examen y bueno, lamentablemente se quedó así. De verdad que a mí eso, por ejemplo, esas son las reglas que tiene la universidad siendo una universidad privada, pero si por mí fuera, yo a esas personas que están en esa situación, yo le aplico todas sus evaluaciones y les dejo la nota por allí congelada. Es que entiendo que ustedes hacen un sacrificio bien grande para cursar todas y cada una de las materias, para hacer los pagos, quienes tienen que pagarla, y si no lo pagan ustedes esos pagos, si no tienen una beca, entonces entiendo que es complicado, de verdad que eso, bueno, sí me entristeció un poco lo que le pasó a esa chica. Sí. ¿Qué otra cosa les quería comentar yo acá a ustedes? Bueno, entonces conversen con los compañeros que están por allí, les comentan que, bueno, que la clase de hoy fue introductoria. El viernes entonces voy a esperar, prefiero esperar a que tengamos más gente, ¿ok? Entonces vamos a mantenernos en comunicación por correo. Si de aquí al viernes yo veo que tenemos más matrícula, entonces pues vamos a comenzaríamos el viernes. Porque no quiero irme adelantando mucho que de repente llegue gente la semana que viene esté aterrizando. Pues entonces, este viernes no voy a dictar clase. Vamos a tener la clase Dios primero el próximo martes 24, allá en el aula I5, donde está nuestra compañera Loreno. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir publicando material en los diferentes módulos para que ustedes los vayan revisando y quien se vaya incorporando los puede ir revisando también. ¿Estamos claros? Profesor, una consulta. Ujú. Ok, solamente vamos a tener los días martes clase presencial. Bueno, eso es lo que está publicado en el horario. Ah, ok. Esperemos que siempre sea así, porque como ustedes ven, los casos del virus han aumentado exponencialmente en estos días. Entonces, por ejemplo, en otra universidad donde yo estoy, que es la UNICID, decidieron que van a continuar con la modalidad virtual. Entonces, el martes, cuando yo esté por allá por Panamá, voy a preguntar el tema del laboratorio. Perdón, del laboratorio, que eso sí me interesa que tengamos las prácticas de laboratorio. Ahí. Es Bueno, bien interesante. profesor, según lo que me dijeron es que están dejando todo eso a criterio del profesor, porque hay muchos estudiantes que se han quejado porque les cobran los laboratorios y no pueden hacerlos o no les habilitan los laboratorios virtuales. Entonces dijeron que todo iba a quedar a criterio del profesor. Bueno, miren, laboratorios virtuales en esta asignatura no. ¿Cómo vamos, cómo vamos a hacer las pruebas virtuales? Si fuera un curso de simulación, entendido, un curso de cálculo numérico, entendido, que tenemos simuladores. Pero acá para esto, cuando ustedes vayan a trabajar a nivel profesional, tienen que hacer las pruebas en vivo y directo. Tienen que ir ustedes al campo, buscar sus muestras y hacer las pruebas. Yo voy a ver cómo está eso el martes y les tengo una respuesta para el martes en la tarde. Porque lo más probable es que las prácticas de laboratorio, pues no sé cómo estará disponible el laboratorio. ¿Ok? Si el laboratorio está disponible para las prácticas que vayamos a hacer los días martes, en esta misma hora, los haremos el martes a esta misma hora. Si hay que hacerlas el viernes, bueno, las haremos el viernes. Al fin y al cabo, ese es nuestro horario de clases. ¿Y qué otras asignaturas les toca ver ahora que tengan laboratorio? Disculpe, profe, ¿qué dijo? ¿Qué otras asignaturas tienen laboratorio aparte de los laboratorios de física, que me imagino que han tenido su laboratorio de física, sus laboratorios de química? ¿Qué otras asignaturas tienen prácticas de laboratorio? Profe, para serles sincera, nunca he hecho un laboratorio de física ni de química aquí en la universidad. Así que creo que microbiología tiene laboratorio, si no me equivoco, y fundamentos de energía eólica, pero la profesora no decidió que no haría laboratorio. Bueno, profe, en dinámica sí
sí tuve laboratorio, pero virtual. La profesora utiliza un programa. Bueno, voy a tener que preguntarle a la profesora cuál fue el programa que utilizó para tener eso. En dinámica, que es el estudio de la velocidad y luego de las causas del movimiento, ¿cierto? Primero Sí. comienzan viendo cinemática de la partícula, luego cinemática del cuerpo rígido, y después ven la parte como tal de dinámica de la partícula y dinámica del cuerpo rígido, que es el balance de fuerza y cómo esa fuerza ocasiona el movimiento. Bien, bien, bien interesante esa asignatura. Bueno, sí es importante el componente de los laboratorios. Yo cuando estudié, yo disfruté muchísimo mis laboratorios. Yo tuve laboratorios de física. Química sí no tuve laboratorio, pero tuve laboratorios de mecánica de fluidos, laboratorios de termodinámica, laboratorios de transferencia de calor, laboratorios de conversión de energía. Bien, 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 bien interesante todo eso. Entre otros laboratorios que ya no recuerdo. Pero sí es bien, bien, bien importante. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, alguna inquietud? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Voy a publicar la grabación de esta clase en YouTube y les voy a colocar también el enlace en la plataforma Moodle. Entonces, que tengan ustedes una feliz noche, que descansen y nos mantenemos en contacto. Y recuerden, este viernes no, pero el martes que viene sí vamos a tener clase. Así que feliz noche y que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, profesor. A su orden. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, Lorena. Feliz noche.